¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Los Huevos No Son al Gusto. El día de hoy vamos a tocar un tema delicado, pero urgente para México. Vamos a hablar del secuestro. Se encuentra con nosotros Isabel Wallace, activista y presidenta de Alto al Secuestro. La encontramos en @altoalsecuestro y @Wallace Isabel. Wallace escribe WALLACE Isabel. Y también se encuentra con nosotros Esther, bienvenida. Hola, muchas gracias. Esther es víctima de un secuestro y viene a platicarnos hoy su testimonio para que por favor pues valoren lo que ella está haciendo hoy por primera vez para este programa. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué lugar ocupa México en secuestros y cuáles son los estados más violentos o más vulnerables para este flagelo? Gracias, Vero, por el espacio. Bueno, pues por desgracia, México como país ocupa el primer lugar a nivel mundial en el tema del delito de secuestro. Y los estados con mayor número de secuestros y más violentos para este tema, indudablemente es Tamaulipas, Estado de México, por cada 100,000 habitantes, incluso el Estado de México es el segundo lugar, y en términos absolutos por la cantidad de secuestros, el Estado de México ocupa el primer lugar. Tamaulipas lo ocupa en cuanto a la población que existe ahí, y por cada 100,000 habitantes es de los número uno. También, por desgracia, está Morelos, está el propio Distrito Federal, está Guerrero y está Veracruz. Digamos que ahí se engloba Tabasco también, por desgracia, ha ido incrementándose mucho el secuestro. En esos estados es donde se engloba la cantidad de secuestros que ocurren en nuestro país a nivel nacional, que, dicho sea de paso, en la presente administración llevamos prácticamente 7,700 secuestros. Es una barbaridad y es una cifra estratosférica. Prácticamente estamos hablando de 6 secuestros diarios, Vero. Increíble, 7,000 secuestros. Y luego, además de eso, pues el gobierno maquilla las cifras. Hace poco nos vimos tú y yo en una cena y hablábamos de que una cosa es el número de secuestros y otra cosa es el número de averiguaciones previas. Entonces, a veces las juntan, las averiguaciones previas, y de tal manera que parece que bajaron los índices del secuestro, pero no es así. ¿Es correcto? Sí, así es. Yo creo que no es tanto que las maquillen, lo que pasa es que no hay un método, no hay una metodología aprobada para poderlos contabilizar, y te voy a plantear a ti y al público por qué. Por ejemplo, a veces los clasifican como privación ilegal de la libertad y no como un delito de secuestro, cuando realmente es un secuestro y así lo tipifica la ley. O muchas veces entra el ejército, la marina a rescatar una víctima cuando no hay delincuencia organizada, que quiere decir que tienen la prueba de más secuestros o de mayor número de personas, declinan la competencia y lo entregan al Estado. Y entonces ahí en este tramo se pierden todas esas carpetas de investigación o averiguaciones previas. Yo espero que ya pronto esto se acabe. Hemos ido afinando junto con el gobierno estas cifras, pero esperemos que de verdad, más que afinar las cifras, se acaben los secuestros de los... Pero a ver, Isabel, ¿qué es lo que está pasando? Sé que hay una ley para prevenir el secuestro. Yo no puedo entender, bueno, apenas en el 2011 entró en vigor esta ley antisecuestro en México, pero ¿de qué ha servido en realidad y qué huecos faltan por cubrirse? Yo creo que la ley es algo muy bueno, Vero, porque en primer lugar es la primera vez que tenemos una ley contra el delito de secuestro, que dicho sea de paso, una servidora fue la que la promovió junto con otras organizaciones que la apoyaron. Yo creo que lo que está faltando indudablemente, hay una voluntad política que no se está viendo plasmada en la realidad. Tú puedes ver que los estados donde antes eran violentos, como era Ciudad Juárez, Chihuahua, que había tantos secuestros, cuando entra un nuevo gobierno, y también, dicho sea de paso, Calderón hizo un programa especial para Juárez, se acabó el tema del delito de secuestro. Gracias al general Leizaola. Así es. Que de verdad deberían de aplicarlo en todos los estados. Claro, pero lo que pasa es que si tú ves un estado como Guerrero, donde lo que hacen es simular que hacen y no actúan, o como Veracruz, que tampoco actúan, y es más, tienes a toda una policía metida y en complicidad con los secuestradores, eso es lo que hace la diferencia. Es decir, no tenemos todavía policía confiable, preparada en el tema del delito de secuestro. Las unidades no todas están siendo certificadas por el CISEN, como se había comprometido Segov, y ellos mismos se están autovalorando y autocertificando, cosa con la que no estamos de acuerdo. Entonces, en resumidas cuentas, no tenemos un buen plan contra el delito de secuestro que esté articulado y que sea integral. Es decir,
que inicie desde la prevención, pero porque ahí es donde deberíamos estar atacando, en la prevención y no en la reacción. Sí, además son planes sexenales que, como dices, llega otro gobierno y no se le da seguimiento. Por ejemplo, no existe el programa para depurar mandos policíacos. O sea, no hay control de confianza en las policías. ¿O qué es lo que pasa? Porque vemos muchas veces que en los secuestros pues están coludidos, ¿no? Yo creo que el control de confianza, al ser autovalorados los propios estados, no están siendo objetivos y los estándares no están siendo los que deberían de ser, por ejemplo, en el CISEN. Ahí estamos teniendo una falla muy grande, aunado a la falta de equipo y a la falta de preparación muchas veces. O sea, son juez y parte los estados. Así es, ellos mismos se autovaloran, ¿no? ¿Qué hace falta para que las víctimas se sientan cobijadas por el Estado y por la sociedad? Eso quiero preguntártelo a ti y le quiero preguntar también a Esther. ¿Qué hace falta? Bueno, tú eres una activista muy reconocida, muy querida por muchos mexicanos, Isabel, y porque tú misma saliste a buscar a las calles a tu propio hijo, a Hugo, que fue secuestrado. Yo te conozco hace, ¿qué será? Como 7 años en la escuela de tu nieto y de mi hijo, y recuerdo que un día pues pedí un aplauso y un reconocimiento de todas las mamás, porque muchas de ellas todavía no sabían quién era Isabel Wallace, y bueno, a mí me impactó mucho ver los espectaculares, los billboards en la calle diciendo que tú estabas ofreciendo una recompensa. ¿Nos puedes contar un poco de esto, del caso de tu hijo Hugo y cómo empiezas en todo esto y finalmente acabar con esto de ¿qué se necesita para que las víctimas realmente estén cobijadas? Porque yo sé que tu bandera hoy es darle atención a víctimas. Así es, mira, déjame decirte que en el caso del secuestro de Gualberto Wallace, que es mi hijo y en paz descanse, a mí me hizo salir a la calle a buscar a los secuestradores de mi hijo y detener absolutamente a todos. Primero el amor a mi hijo y el tratar de buscarlo y encontrarlo. Y después, indudablemente, una impotencia ante la inactividad de una autoridad indolente, inepta y omisa. Eso fue lo que me hizo actuar, es decir, yo con mi familia empezamos a buscar a los secuestradores, empezamos a andar en las calles, desde buscar la camioneta de mi hijo, pedir a una compañía telefónica dónde estaban las antenas de ese aparato para poder dar con la camioneta de mi hijo. O sea, en resumidas cuentas, hice una investigación que le correspondía indudablemente a la autoridad y que no llevó... ¿Les hiciste la chamba? Les hicimos el trabajo. ¿Y qué es lo que hace falta? En primer lugar, una gran sensibilidad de que entiendan que el secuestro es un delito que no nada más se priva en el tema de dinero, pero el tema del delito de secuestro te roban la confianza como ser humano, te llevan a un lugar a oscuras, a donde te vendan, te atan de los pies, no te dan de comer, te tratan peor que a los animales, y hay muchos animales que son bien tratados, hay otros que son maltratados. A las personas les tratan de arrebatar su dignidad y hacerlos sentir que valen prácticamente menos que cero y que los familiares no quieren pagar por el secuestro. Entonces, todo eso a mí no me dejaba vivir. Yo me volvía loca literalmente de no saber qué estaba pasando con mi hijo. Entonces, yo creo que soy la muestra de muchas madres que han vivido esto y la única diferencia es que yo no me quedé en mi casa y salí a luchar. ¿Y qué es lo que hace falta para que atiendan a las víctimas? Una ley que no sea tan burocrática, una ley que de verdad atienda las necesidades de ayudas económicas, legales, jurídicas, pero sobre todo hace falta algo que es lo fundamental, que haya justicia para las víctimas. Hoy el debido proceso es inequitativo para las víctimas. Tiene más derecho quien agrede a la sociedad que quien es agredido. Eso es una burla para el Estado y prueba de que tenemos un Estado ineficaz, tanto de procuración y administración de justicia, es que tenemos el 90% de impunidad, si no es que más, de delitos que jamás van a llegar ante un juzgado o ante una averiguación previa. Y los poquitos que llegan les dan más privilegios, repito, a los delincuentes que a las víctimas. Yo creo que lo que hace falta es cambiar la ley, tener menos burocracia y que haya una verdadera equidad entre el imputado y la víctima en todos sentidos y no solamente en discurso verde. Exactamente, a eso iba. México es uno de los países con mayor impunidad. 9 de cada 10 delitos no se denuncian y además
Si sumamos a esto que muchas de las víctimas son revictimizadas, es decir, muchas veces salen libres los secuestradores o los jueces quizá los condonan, los perdonan o tienen más garantías o más derechos que las mismas víctimas. A mí me parece esto increíble y siento, y es el sentir de muchos mexicanos, que hace falta mano dura. Indudablemente, mira, déjame decirte que Esther y su familia son un ejemplo vivo de lo que yo he vivido y de lo que ellos vivieron. Acaban de soltar a uno de los secuestradores que las mutiló a las dos hermanas, secuestraron a 3, y hoy está libre en la calle y ellas se enteran 2 días después de que los liberan. Ay, no. Y tengo otro caso de otra persona donde se encuentra a su secuestrador en la calle. Como el de los rojos. Bueno, ese es otro caso. Y, o sea, entonces dice uno, ¿a dónde está la autoridad? ¿A dónde están los jueces? ¿A dónde está el Poder Judicial que debe de proteger a la No, pues por eso no hay credibilidad en las autoridades, por eso la gente teme ir a denunciar y no podemos crear una cultura de denuncia, aunque es necesaria, pero la gente quiere hacer las cosas bien y el mismo sistema es corrupto y el mismo sistema es impune y burocrático. Me acuerdo de Alejandro Martí cuando en su momento dijo, cuando secuestraron a su hijo y que después pues lamentablemente murió, que dijo, si no pueden, renuncien. Nadie renunció. No, ni va a renunciar nadie, y no pueden y no renuncian. Por eso yo ya le dije a Alejandro que ahora la frase debe de ser, si no pueden, córrelos. Claro, pero por supuesto. Por supuesto que no funciona el renuncio, nadie quiere renunciar. Precisamente fueron la banda de los rojos quienes secuestraron a su hijo y bueno, hace poco alguien salió a la calle y dijo, a mí me secuestraron también los rojos y me lo acabo de topar cara a cara. O sea, me acabo de topar con mi secuestrador. O sea, Claro, ¿en qué país vivimos? Por favor, cuéntanos, Esther, tu testimonio. No puedo creer que hayan sido, pues, torturadas, o de qué manera se le puede llamar a esto que hacen inhumano. Bueno, desafortunadamente, no sé en qué momento el humano deja de sentir por otro humano, ¿no? Si uno mismo cuando ves a un perrito en la calle te duele, ¿no? Y dices, hay muchas veces que lo recoges, ay, pues me lo quedo. Yo no sé en qué momento los humanos dejamos de sentir por otros humanos. Y en qué momento los humanos vemos una cantidad de dinero caminando, ¿no? Como dice la señora Isabel, nosotras fuimos víctimas de secuestro, yo y mis dos hermanas. Y nuestra vida transcurría normal, ¿no? Nuestra vida era de trabajar, ir al gimnasio, ir a hacer cosas. ¿En el DF? Sí, en Iztapalapa. Una ocasión, yendo de regreso a casa, nos subimos a un taxi como todas las noches lo hacíamos. Vivíamos cerquitita del gimnasio. Y pues ya nos llegamos al domicilio, ¿no? Desafortunadamente en el taxi que íbamos, pues el taxi estaba coludido con los secuestradores. Toma otra ruta diferente, yo le digo, no, yo no te dije que te metieras aquí, se llega una camioneta, ni se cerró, una camioneta blanca, se bajan unos tipos de la camioneta, nos bajan del taxi, el taxista obviamente no hizo nada para escabullirse, nada, ¿no? Tratábamos de cerrar los seguros del taxi, y él los botaba, como era eléctrico, él los botaba, y pues nos bajan, nos suben a la camioneta, y pues desafortunadamente nos llevan a una casa de seguridad, en la cual estuvimos 28 días secuestradas, y en mi caso a mí me mutilan 3 dedos, a mi hermana menor, 1 año menor que yo, le mutilan 2, a mi hermana mayor, gracias a Dios no le mutilan nada, pero eso no quiere decir que ella no haya tenido un trauma de todo esto. No, bueno, cualquier persona. Todo lo que, como dice la señora, es bien cierto, todo lo que nosotras vivimos allá adentro, jamás pensamos en algún momento vivirlo, porque es un miedo, es un terror, aparte de psicológico, es un terror que tú estás viviendo ahí, que dices, en mi caso yo así lo pensaba, me van a matar, no voy a salir viva de aquí, me van a matar. Claro, es lo que se piensa, te pasa todo por la cabeza. Y al pasar los días, al ver que hacen las mutilaciones, con mayor razón piensas, si ya hicieron esto, claro que me van a matar, ¿no? ¿Eran expertos pues o novatos? Sí. Bueno, al cortar los dedos, yo realmente no sentí que fueran novatos, ¿no? Él sabía cómo inyectar una anestesia, él sabía en dónde cortar, él sabía hacer cada una de esas cosas. Y la que nos cuidaba se lo dijo, ni que fuera la primera vez que lo haces, ¿no? Entonces,
nosotras vivimos todo ese terror, todo ese miedo. ¿Hace cuánto fue? Fue en 2009, fue del 24 de abril al 22 de mayo del 2009. ¿Se pidió rescate por ustedes? Así es, se pidió rescate, pues mis papás estaban en una angustia terrible, obviamente. No, bueno. Yo recuerdo que cuando nos secuestran yo decía, un lado de mí decía, yo quiero que ya sepan dónde estamos porque han de estar preocupados, pero otro lado me decía, no quiero que sepan porque no sé cómo van a tomar esto, no sé todo lo que ellos van a sentir, ¿no? Todo lo que me preocupaba mucho mi familia, entonces yo decía, no, un lado me decía sí, otro lado me decía, no, mejor no. Y pues desafortunadamente el proceso que tuvimos los 28 días ahí fue bien fuerte, fue una experiencia horrible, porque el escuchar a mis hermanas, yo me acuerdo mucho que estábamos las tres y nos preguntábamos una a la otra, ¿estás bien? Y nada más nos contestábamos, sí, estoy bien. Y la otra, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Y nos quedábamos calladas, ¿no? Era como que saber que estábamos bien entre las tres era, pues ya estamos bien. Y así pasaron los días, ¿no? Desafortunadamente, pues llegaron días más fuertes donde nos sobajaron, nos humillaron, nos golpearon. Como decía la señora, nos hicieron sentir menos que cero. Llegó al grado de decir, no, tu mamá se está muriendo. Y pues tú dices, pues con las impresiones que están teniendo, pues claro que les crees, ¿no? Gracias a Dios mi mamá es bien fuerte, se agarró de Dios como garrapata, no lo soltó. Y pues después de eso, te das cuenta cómo ellos tienen más ventajas que nosotros. Cuando a nosotras nos rescatan, jamás de los jamases nos dicen, te puedes ir a descansar y puedes regresar a hacer tu declaración. No, nos rescatan a las 12 del día, viernes 22 de mayo, nos dieron los primeros auxilios más o menos, y salimos, no le miento, el sábado a las 4 de la mañana, de ahí de la Procuraduría. Es a lo que me refiero, son revictimizados. Claro, nunca nos dijeron, ustedes pueden regresar a declarar recuperarse después de unas horas, o a lo mejor de un día, vayan a su casa, nada, o sea, vas a tener que declarar, y ahorita tienes que declarar, y yo decía, bueno, ya nos vamos, ya se acabó esto, no, viene un proceso que nadie te explica, viene un proceso que nadie te dice cómo es, viene un proceso en el cual las autoridades te pintan todo color de rosa y te dicen, no se preocupen, nosotros les vamos a brindar todo el apoyo, y no hay ningún apoyo. No hay ningún apoyo que ellos nos brinden. Aparentemente te dicen, vas a tener un licenciado que te apoye, que te ayude. El licenciado que sirve para nada, y lo mismo, que en las audiencias, mientras los abogados de ellos te están incriminando y revictimizando y diciendo, y el licenciado, tu licenciado nada más allá a un lado, es que yo no puedo decir nada, es que yo no puedo hablar, es que yo no me puedo meter. No, qué rabia. Entonces, todos ellos llevan un cúmulo de abogados que los defienden, y nosotros con un licenciado victimal. ¿Por qué pasa esto, Isabel? ¿Es por billete? Mira, yo creo que las víctimas es como algo que la autoridad quiere esconder y a la que tampoco le invierte. Hay una ley que establece que deben de tener abogados victimales. Hoy por hoy el Distrito Federal no tiene abogados victimales, y menos especializados en el delito de secuestro o en materia penal. Entonces las víctimas se encuentran con un grupo de abogados que pagan los delincuentes que sí tienen dinero contra ellas, que ya están desfalcadas económicamente. A eso me refería. Y emocionalmente, y entonces hay una inequidad tremenda. Y lo peor de todo, se llevan a cabo procesos a espaldas de ellas donde ellas ni se enteran. Prueba de ello es que sacan a uno de los secuestradores, ellas nunca son llamadas a juicio. En cambio, si a un delincuente tú no lo llamas a juicio, bueno, se cae el juicio. Pero si a una víctima no le notificas, no pasa nada. Increíble. Yo te entrevisté hace unos años para Univisión, para el caso de Florence Cassé. ¿Qué tenemos que hacer para que no vuelvan a haber más casos como el de esta secuestradora que fue liberada porque no se siguió el debido proceso, y que de verdad que pague el que tenga que pagar? Yo creo que lo que tendríamos que hacer, Vero, te lo digo honestamente y con toda responsabilidad, es sacar la política de la justicia. Porque todos los casos donde liberan es porque hay corrupción, ya sea política o económica. Bueno, hemos visto cómo salieron unos secuestradores hace días del reclusorio norte y coludieron no nada más
al penal, sino también al propio juzgado que se prestó para dejarlos entrar al archivo y que se pudieran huir por ahí. Es decir, la corrupción es tan fuerte que permite la salida de secuestradores y de delincuentes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sacar a la política y la corrupción para que pudiera funcionar verdaderamente la... Pero ¿cómo ley. separamos la política de la justicia? Indudablemente que cada vez que las víctimas elevemos la voz y la gente apoya a las víctimas, y por eso agradecemos este espacio, es ir fortaleciendo a las víctimas, pero es darles voz, darles presencia para que el público se dé cuenta de lo que está pasando en el Poder Judicial del Distrito Federal específicamente en este caso y en la Procuraduría del Distrito Federal en este caso, en la que dicho sea de paso, solamente detienen a una parte de la organización, a otra gente la dejan libre, pese a que lo encontraron en flagrancia, y hasta el día de hoy nadie sabe dónde está el individuo. Esa es una de tantas barbaridades. Ellos han seguido denunciando que hay gente que todavía no han detenido y tampoco les hacen caso, es decir, una vez que rescatan a las víctimas, ya, es para ellos este asunto resuelto. Y no, apenas inicia un proceso para las víctimas. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Indudablemente, lo mismo que pasa con los delincuentes, Vero, que castiguen a los funcionarios, que existan multas para los funcionarios, separaciones del cargo a quien no proteja a una víctima. Solo así vamos a cambiar las cosas. Pero hoy es curioso, tú ves que mucha gente va y defiende a delincuentes, y hay organizaciones que incluso defienden a delincuentes. Tenemos el caso de Florence Cassés, en la que había testimonios, cantidad de cosas. Hoy todo mundo llega y pide a la Suprema Corte de Justicia, como receta de cocina, solicito el efecto corruptor, como si el efecto corruptor estuviera en alguna ley y no hubiera sido una ocurrencia en un criterio en la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que hoy tenemos que terminar, Vero, la impunidad, la corrupción y la política en el tema de justicia. Es increíble que tantas personas que han sido víctimas de secuestro, decías que aproximadamente 6 por día, ¿verdad? Así es, 6 días. Desde que comenzó en esta administración. Así como Esther, que sean tratadas con esa crueldad, con esa frialdad, cuando ya salen de ese cautiverio, o sea, que no reciban, no sé si recibió atención psicológica, pero yo creo, o sea, si así están las leyes, ya me imagino el resto. La atención psicológica, literal, se lo dijeron a mis papás. Esto es como una camiseta, ya quítatela. Obviamente esa no, fue la gran terapia. Es algo, nos dieron 13 terapias y en esas terapias nos dijeron con 13 terapias ustedes tienen que quedar. A lo mejor algunos de mis familias, de mis hermanas y así, la alargaron, sí, pero es terapia que realmente no te funciona, porque son terapias que te revictimizan, no son terapias que te ayuden a salir, son terapias de, y si no sale, y si no, y si lo agarran, y si no lo agarran, y si sale, y si, entonces nada más te ponen a pensar. No, pues ¿cuál autoestima? No, o sea, ya no sigues adelante. Y literal, en el centro así se lo dijeron a mi papá. Señor, ¿qué busca? ¿Qué más busca? Sus hijas están con usted, confórmese. Así se lo dijeron. Hay muchas que no viven para contarlo, seguramente Claro. le dijeron. No, pero además a ellas las dejaron incapacitadas. Te puede mostrar su mano, Esther Vela, ella está incapacitada en una de sus manos. Y además también tiene un dolor interno que no ha podido sanar. Ella todavía recuerda muchos de los maltratos, cómo la tenían encadenada, vendada, cómo no les daban de comer, cantidad de cosas. Y esa parte la autoridad no la entiende. Hoy por hoy, ellas siguen yendo al médico. Una de sus hermanas quedó lesionada de la espalda. Es una discapacidad. Sí, claro. Después de 9 años, Vero, siguen acudiendo a terapia, siguen acudiendo a médicos, siguen sin poder trabajar, y es el día de hoy que todavía no las indemnizan como marca la ley y nunca las han apoyado. Ellas están pidiendo incluso protección porque ya dejaron salir este secuestrador que vive cerca de su casa y las tiene plenamente identificadas. Les iba a preguntar si los capturaron. Sí los capturaron, pero ahorita ya está fuera uno, que la apodan el Santero. Y bueno, ellas tienen miedo que regrese por ellas o les haga daño. Y bueno, hay un comité desde hace un mes valorando si les dan o no les dan protección. Hasta el día de hoy la Procuraduría del DF no les ha dado protección. Sí, no. Wow. Y literal nos lo preguntaron. ¿Temes por tu vida? Pues claro. Me preguntaron, ¿tú por qué crees que estás en riesgo? Pues porque hay una persona que me atacó, que sabe todos mis datos, que está afuera, y para ellos es, ¿tú por qué crees que estás en riesgo? ¿Por qué crees que...? Y yo no nada más soy yo, tengo a mis demás hermanos, tengo a mis papás, entonces son cosas que la Procuraduría no ve, como lo dice la señora, y sí es cierto, la señora Isabel,
Yo desde esa fecha hasta ahorita no he podido trabajar igual. No he podido trabajar. Tengo que estar yendo al hospital, tengo que estar viendo situaciones jurídicas y mi indemnización no llega. ¿Por qué? Porque no tenemos los suficientes recursos, nos lo han dicho. Pero vaya, no es mi culpa, de ellos es que tengan que indemnizarme. Desde un inicio de ellos era el que me tuvieran que haber protegido que no me pasara esto. Porque a ellos tienen un sueldo para cuidar a toda la ciudadanía, para que a nadie le pase esto. Ok, pasó, los capturaron, y no puede ser posible que después de que los capturaron, digan, no, pues no, ya se va. Y que aparte de todo, no nos hagan justicia, una justicia plena, ni tampoco nos den una indemnización justa. Porque a partir de esto, mi papá es el que ha tenido que pagar terapias, cirugías, atención médica. Y las 3 están sin trabajar. Claro. Yo creo, Vero, que habría que hacerle un llamado a todo el público, porque en la casa es donde se gestan estos demonios, estos engendros de personas que no saben tener contacto con los sentimientos. Y yo aquí sí haría un llamado a todo el auditorio para que de verdad empecemos a prevenir el daño primero a ellos mismos y luego a terceros, desde el amor, desde que en las casas lo que repliquemos sea el amor, el respeto, los valores, y créanme que ahí es la mejor medicina para poder crear seres humanos sensibles, que no podamos ser capaces de dañar a otro. Pero yo siempre lo he dicho, a pesar de lo que yo viví, y estoy segura que Esther piensa lo mismo, yo sería incapaz de poder dañar a estas personas. ¿Por qué? Porque desde mi interior, el perdón y la conciencia que tienen es diferente. Así es. Y yo creo que desde ahí hay que empezar en las familias, los padres, las madres de familia, en enseñarle a los niños que está bien, que está mal, pero sobre todo darles amor. Un ser humano que recibe amor en su casa, eso es lo que va a replicar en la calle, Vero. La gente que replica agresión en la calle es porque la recibió en su casa. Por supuesto. Entonces yo creo que desde ahí hay que empezar, y ahí empezaríamos nuestra prevención para el delito de secuestro, para la violencia de género y para muchos otros. Para eso es este programa, este espacio. Tratamos de dar un poquito, una dosis dentro de lo que humildemente se puede de conciencia y de educación emocional. Y bueno, pues el día de hoy ha sido muy valiosa la participación de las dos. Como decía el doctor Mondragón y Calv, la última vez que estuvimos con él desayunando, decía, se necesita más participación ciudadana para la prevención. Y pues bueno, tú eres el mejor ejemplo de eso. Muchísimas gracias, y de verdad tiene que haber alguna manera de que esto pare, y no entiendo yo por qué, si tenemos una nueva ley antisecuestro que entró en vigor en 2011, ¿por qué va a la alza el secuestro? ¿Sí? ¿Es así? Sí, bueno, va a la alza en comparación al sexenio anterior. Sin embargo, comparado con el año anterior, prácticamente estamos igual. Son cifras alarmantes, Vero. Creo que con tanto cambio de gobierno, tanta inestabilidad, ahora hay un índice que acaban de sacar y es muy interesante, cómo los ninis a la larga terminan involucrándose en algún delito. Y creo que cuando alguien empieza a robarse un lápiz, entró a la carrera delincuencial. Tarde o temprano va pasando. Por eso repito, ayudemos a cualquier persona que esté a nuestro alrededor a mejorar su calidad de vida, pero sobre todo empecemos por nosotros mismos, en nuestro entorno, en nuestra familia. Y yo creo que alguien que vino hace muchos años nos lo dijo: ayuda a tu prójimo como a ti mismo. Yo creo que ahí, al amar al prójimo como a uno mismo, vamos a tener un cambio en esta sociedad, Vera. Sin duda, y mucha oración por México y por nuestras víctimas, y mucha oración sobre todo, porque creo que pocas personas lo hacen, que estamos orando para que haya una conversión en los corazones de esos monstruos. Así es. Ya te invitaré otro día, porque gracias, además eres experta en terapia de parejas y todo esto, y eres cosas. Desarrollo humano. No es tu chamonería, mi querida amiga Isabel Wallace. Gracias a ti, Vero, por el espacio, y agradecerte el que la gente se pueda enterar de lo que se vive adentro de un secuestro, que es tan doloroso y que a veces quisiéramos taparnos los oídos. Pero señor, señora, cualquiera nos puede pasar dentro de nuestra familia. Estemos alerta, y otro día ojalá que podamos hablar de prevención. Sí, tips para prevenir secuestros rápidamente, porque subiste un Twitter hace unos días. Sí, bueno, indudablemente cambiar las rutas. Jóvenes, hay que cambiar las rutas, hay que mantenerse en contacto con alguien, darle tu ubicación a tu mejor amigo si no se la quieres dar a la mamá.
las esposas también dársela, aunque sea la mejor amigo, al mejor amigo. Siempre es importante poderlo localizar. También que sepan nuestros hábitos, cuáles son nuestros mejores amigos, y si tienen geolocalizador, actívenlo, porque siempre va a poder ayudar incluso a salvarles la vida. Yo ya lo activé conmigo y con los miembros de mi familia para que todos sepamos siempre dónde estamos, y mientras más podamos prevenir, mejor. Muchísimas gracias a las dos. Por supuesto, Esther. El cuidar a veces que hablamos. A veces hablamos sin pensar y no sabemos quién está a nuestro alrededor, ni qué es lo que esa persona está interpretando. Entonces hay que cuidar mucho lo que nosotros decimos. Ese es en corto y en redes sociales, porque luego en Facebook ponemos todo, ¿no? Sí, y no ser faroles, no andar presumiendo. Sí, qué vergüenza la gente, ¿no?, que anda ahí, perdón, la palabra pedereando. Esther, muchísimas gracias. Yo creo que, humildemente creo que pues Dios te quiere, las quiere para algo, para un fin más elevado, para algo más importante, empezando por el hecho de que estés aquí comunicando y dándole la vuelta a una situación negativa para hacer algo positivo por posibles futuras víctimas que están escuchándote. Muchísimas gracias, y pues Dios te bendice, y Dios bendice tus manos, tu cuerpo, y de verdad qué gusto que estés viva, que estés entera, porque para mí eres una mujer entera. Muchas gracias por el espacio. Pues sí, hemos tenido que aprender a vivir con esto, y lo que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces ha sido un golpe bien duro, pero nos hemos sabido levantar, y principalmente con la ayuda de Dios, porque creo que solas no hubiéramos podido nunca. Seguro. Estábamos hechas pomada, pero Dios ha sido grande, y tan grande ha sido que estamos el día de hoy aquí. ¿Has perdonado? ¿Estás en paz hoy? Cuando regresé a casa, yo tenía un odio, y tenía literal el decir, ¿en serio pasó esto? Era algo que yo no creía, ¿no? ¿En serio me pasó todo esto? Una ocasión me levanté, me desperté, y me desperté y me senté y dije, qué feo sueño tuve. Y a la hora de recargar mi mano sobre mi pierna, me dolió, y vi que tenía mi mano vendada. Y dije, no fue un sueño, no fue un sueño, fue algo real. Y es algo que tu mente se tarda mucho en entender, ¿no? Los primeros días al dormir en mi casa yo no cerraba los ojos porque decía, no estoy aquí, ¿no? Tuve que aprender a eso, a superarlo. Y sí tuve que perdonar. No por el bien de ellos. Para liberarte tú. Porque yo sentía que traía una lápida cargando en la espalda horrible. Mi hermana Marta, literal, le pidió a Dios, Señor, cámbiame este corazón, porque lo que estoy sintiendo me va a matar. Ella lo dice, ¿no? Yo me pasaba pensando en ellos todo el tiempo, ¿y qué estarán haciendo? Ellos están bien en el reclusorio, pero están bien. Ellos están así. La verdad, yo siempre lo he dicho, es una mujer de fe que pues se fue conmigo en el paquete, pero creo que ella me ayudó mucho. Ella me dio mucha fortaleza, mucha fe. Yo creo por eso Dios nos mandó juntas. Eso te iba a decir, que dentro de todo, una persona sola, ya me imagino lo que pasa. Sí, definitivamente. Yo también lo he pensado muchas veces. Digo, una persona sola se vuelve uno loco. Nosotras podíamos decirnos, ¿estás bien? Tocarnos, sentirnos, ¿no? Y me acuerdo mucho que cuando nos iban a mutilar, yo tenía mucho miedo. Y yo sentía como el corazón se me iba a salir, porque ya nos lo tenían como que amenazando desde un tiempo, ¿no? Y me acuerdo como Marta me dijo, Esther, mientras sean dedos, todo está bien. Y yo decía, ¿cómo me dice eso si son mis dedos, no? Y me decía, mientras estemos vivas, todo está bien. Y eso me costó trabajo entenderlo. Pero después dije, sí es cierto. Mientras estemos vivas, todo está bien. Son dedos, pues sí, pero mientras estemos vivas, todo está bien, ¿no? Entonces, ha sido una mujer de mucha fe. Tan es así que el día que nos rescataron, yo ya me daba por vencida. Yo decía, nos van a matar. Y yo me acuerdo cómo les decía a mis hermanas, pues hay que ponernos a cuentas con Dios, porque creo que hasta aquí llegamos. Y mi hermana Susana decía, sí. Y yo me acuerdo cómo Marta nomás me decía, Y yo decía, yo estaba orando, ya estaba pues desfalleciendo, 28 días en estrés, sin dormir, sin comer, sin nada. Y me acuerdo cómo Marta después me dijo, yo en esos días cuando te contesté, yo le decía a Dios, Señor, si tú puedes mover una montaña,
yo no sé por qué no puedes hacer un milagro hoy. Yo sé que tú puedes. Y yo ya estaba dada por vencida, pero ella no. Ella le estaba diciendo, tú puedes hacer milagros. Si tú puedes mover una montaña de un lado a otro en segundos, tú puedes hacer un milagro ahora. Y llegaron las 11:30, 12 del día y se escuchó un, al suelo, todos al suelo, policía judicial. Yo todavía, incrédula, sentada en la cama, decía, no es cierto, nos van a matar así, no es cierto. Nada más sentí como un brazo me tiró al piso y empecé a escuchar gente y sentir presencia de muchas personas. Y uno gritó, jefe, aquí están, son 3 niñas. Me empiezan a quitar la venda de los ojos y veo que era la policía, ¿no? Y cuando nos sacan de la casa, yo me acuerdo que era un sol que nos deslumbraba. Teníamos los ojos vendados ya 28 días y obviamente salir al sol, pues te deslumbraba. Pero yo me acuerdo ver a Marta delante de mí gritando, literal, gritando y brincando a pesar de que no se podía sostener en pie. Y levantaba sus manos y decía, la honra y la gloria es para ti, la honra y la gloria es para ti. Y no se callaba y los policías le decían, ya güerita, ya te va a hacer daño, tranquila. Y ella no paraba de decir eso, porque ella sabía que si no hubiera sido por Dios, no hubiéramos pasado de ese día. Sin duda. Uh-huh. Wow, pues una gran historia, una historia milagrosa dentro de todo lo trágico. Sí, una historia que yo les digo es, de todos esos días, el único día que quizá yo me atrevo a decir que volvería a vivir sería el 22 de mayo. El día que fueron liberadas. Así es. ¿Dieron pitazo o cómo fue? No, yo creo que fue por alguna investigación que ellos ya traían. Bueno, pues lamentablemente los cárteles de la droga están involucionando y por eso también empezaron a secuestrar, eso no ocurría antes. Así es. Entonces por eso recurren a este tipo de, pues, otros ingresos, ¿no? Muchísimas gracias a las dos por estar aquí, gracias por su valor. Gracias, continuamos con más.